Nos encontramos en este momento en este lugar con el propósito de llevar un mensaje para nuestros televidentes del canal 98. Este canal se llama Jerusalén TV y queremos compartir con ustedes esta simple enseñanza extractada de la palabra de Dios. Nos da dolor ver tanta gente creyente y pastores y personas que no comprenden tantas cosas elementales del Evangelio. Y esta enseñanza va con el propósito de poder marcar la diferencia entre lo que es una palabra inspirada de Dios, una palabra revelada de Dios y una palabra iluminada de Dios. Hoy estamos necesitando más que todo palabras que Dios ilumine, porque esta es la palabra inspirada de Dios. La Biblia es la palabra inspirada de Dios de tapa a tapa. Dentro de esta palabra inspirada se encuentran pasajes revelados. Hay cosas que Dios ha revelado directamente, son palabra de Dios, palabra que viene de parte de Él, no lo que dijo David, no lo que dijo Natán, no lo que dijo Pablo, sino lo que Dios mismo dijo es palabra de Dios. Hay cosas que Dios dijo a través de Pablo, Dios dijo a través de Moisés, Dios dijo a Ezequiel, y esto es la palabra revelada de Dios. Pero se está necesitando hoy más que nunca que sea iluminado el pasaje. Estamos tratando de encontrar iluminación en el pasaje. Si la Biblia dice que yo soy el pan de vida, dijo Jesús, la iluminación tú la recibes cuando te das cuenta que Él es tu alimento, que Jesús es tu alimento, que Jesús es tu pan, que tú tienes que comer con Él y Él quiere comer contigo. Es decir, es un alimento espiritual que va dentro de nosotros. Entonces, es importante que el creyente o que la persona reciba una iluminación de ese pasaje. De hecho, los cristianos hemos sido iluminados al llegar a Cristo, porque nos hemos dado cuenta por iluminación divina que si seguíamos borrachos, si seguíamos en pecado o si seguíamos haciendo cosas desagradables a Dios, nos iríamos al infierno. Entonces eso se llama iluminación. Darse cuenta que lo que dice aquí es verdad. Aquí dice, los borrachos no entran al reino de los cielos, y nosotros éramos borrachos. Entonces, si nosotros éramos borrachos, indudablemente que estábamos incluidos en el grupo de los que se pierden. Pero como esa palabra no está iluminada, tú lees y pasas derecho. Los borrachos llegan al infierno. Pero eso no se te ilumina. Pero los cristianos, al llegar a Cristo, los que son verdaderos cristianos, han sido iluminados en cuanto a que el alcohol envía gente al infierno. No es que los cristianos enviamos gente al infierno, ni a nosotros nos caen mal los borrachos, no. Dios es el que ha decretado judicialmente desde el cielo que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Así que es importante que se pueda iluminar cada pasaje de la Biblia. Hoy estaremos hablando sobre la iluminación que debemos tener sobre las maldiciones que Dios hace. Es decir, tenemos que entender conscientemente que el Dios de nosotros es un Dios que bendice, pero también es un Dios que maldice. Él es un Dios que lanza cosas buenas, pero también lanza maldiciones. No podemos esconder, es parte de su personalidad. No podemos desdibujar su rostro pensando que nada más bendice. Dios bendice y Dios lamentablemente maldice también, y sobre todo cuando Él ve actitudes desobedientes, es cuando Dios realmente opera en maldiciones. Porque Él se lo dijo a Adán, de entrada misma le dijo a Adán, si te portas bien te bendigo, pero si te portas mal te maldigo, moriréis. Cuando Dios le dijo a Adán, moriréis, lo que le estaba diciendo es, traigo la muerte sobre ti, traigo la muerte sobre ti, es decir, traigo la maldición sobre ti. El único que puede poner bendiciones o maldiciones es Dios. Quizás tú, mi querido amigo, has estado viendo este programa y has buscado de pronto un brujo, un hechicero, que vaya a tu negocio y te ponga una bendición. Has querido ir donde un gnóstico o un rosacrucista o tantas personas que trabajan en el mundo de lo espiritual o de lo espiritista. Has querido que vayan a tu apartamento, a tu trabajo, para que te den una bendición, pero resulta que el único que puede bendecir es Dios. No hay nadie más en todo el universo que pueda darte
una bendición. Dios es el que bendice y Dios quiere bendecirte, Dios quiere que seas obediente. La manera de yo obtener la bendición de Dios es obedeciéndole a Él, es amándole a Él. Si Él me dice no al licor, yo no al licor. Yo tengo muchos años que no bebo ni una sola cerveza, ni una copa de licor, ni una copa de champaña, absolutamente nada, porque quiero obedecer, no es por más nada, no es porque me lo impuso Pedro, Andrés, Mateo, porque inclusive en muchas iglesias permiten tomar, pero yo no quiero hacerlo simplemente porque quiero obedecer a Dios y me parece que estoy desobedeciendo a Dios tomando un poquito de pecado, tomando un pedacito de pecado o un poquito de cigarrillo o algo por el estilo. Entonces, entendiendo la primera lección de que Dios puede maldecir y puede maldecir al que sea, inclusive Dios maldijo a Israel varias veces. En Malaquías 2:2, Dios maldijo a Israel. Léelo en tu casa. En Malaquías 3:10, también Dios le maldijo a Israel. Malaquías 3:9 exactamente dice, malditos sois con mi maldición. Es decir, Dios maldijo a los judíos porque no diezmaban. Y hay muchos casos en la Biblia donde Dios maldice. A través de la boca de Noé, Dios maldijo a Canaán, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Y eso ha sido palabra de Dios, eso ha sido así, ha sido una raza que ha cargado muchas maldiciones hasta el día de hoy. Aunque hoy en día un cananita se convierta a Cristo, sigue arrastrando maldiciones que Noé dejó allá en el libro de Génesis. Esa raza quedó bajo una maldición y que aunque el cristiano se haga cristiano o el cananita sea cristiano, sigue arrastrando esa cadena. Y esto es lo que vamos a estar hoy compartiendo. Tenemos aquí en el tablero maldiciones vigentes bajo la gracia. Es decir, que hoy, a pesar de que estamos bajo la gracia y a pesar de que Cristo murió en la cruz por nosotros y rompió toda maldición en la cruz, la manera de romper las maldiciones en el día presente es en forma gradual. Aquí tenemos en nuestro tablero maldiciones que se rompen por medio de la fe del creyente y o la soberanía de Dios. Es decir, esta lista de maldiciones son las que se pueden romper por fe. Hay maldiciones que se pueden romper por fe y por soberanía de Dios, ambas cosas. Pero hay maldiciones, querido hermano, que no se rompen nunca, sino al morir el creyente o en la segunda venida de Cristo. Cuando dije yo aquí al morir, estoy refiriéndome al morir un creyente. Todos los creyentes están arrastrando maldiciones, todos. Y dentro de esas maldiciones hay dos grupos. Unas maldiciones que se pueden romper y otras que no se pueden romper sino en la muerte del cristiano o en la segunda venida de Cristo, en el rapto de la iglesia. Entonces, vamos a revisar cuáles son esas maldiciones, porque yo sé que usted está masticando ahora y usted está diciendo, ¿cómo así? Retrocede el DVD, retrocede la película. Maldiciones que se rompen por medio de la fe. Es decir, el cristiano cuando llega a los pies de Cristo y tiene una iluminación de Dios, sabe y entiende que hay maldiciones que tiene que romper. Por ejemplo, si él está pobre, tienes que entender que la pobreza no es la voluntad perfecta de Dios. La pobreza es una maldición. Algunos dicen, pero es que ser rico es peligroso porque me puedo ir al infierno con tanta riqueza. Es correcto. Una persona muy rica se puede ir al infierno por amar a la riqueza. Eso es verdad. Pero no deja de ser una maldición la pobreza. Porque Dios en el huerto del Edén no le dio a Adán y Eva pobreza. Dios le dio a Adán y Eva todo. Adán y Eva tenían piscina, tenían comodidad, tenían alimentación, tenían oxígeno, tenían vida eterna. ¿Qué no tenían Adán y Eva? Y lo que no tenían, Dios se los iba a dar. Cualquier cosa que Adán pidiera, Dios se la iba a dar si era obediente. Si era obediente, Dios le dijo a Adán, te bendeciré 1,000 veces si eres obediente. Porque Dios no da toda la bendición instantáneamente y punto. Él va derramando la bendición. Él sí conquistó en la cruz toda la bendición, pero la va dando de acuerdo a la capacidad del creyente. Él
nos bendijo con toda bendición espiritual en la cruz, y toda la bendición espiritual está en las manos de Dios para dárnosla cuando quiera, pero no nos las da porque Él administra la bendición. Dios no puede darte toda la bendición enseguida porque te vuelves loco. Él te administra la bendición que ya obtuvo para ti en la cruz del Calvario. Entonces, un creyente que tenga fe, número uno, y que sea la voluntad de Dios bendecirlo económicamente, número dos, puede romper la maldición de la pobreza. Y sé que esto cuesta entenderlo. En Génesis 3:17 entró la pobreza al mundo. La pobreza entró. ¿Por qué entró la pobreza? Por el pecado. Es una de las maldiciones que entró. Porque cuando el hombre pecó, Dios dijo, maldito la serpiente, maldita el vientre de la mujer, maldito la tierra. Dios maldijo todo. Pero el hombre, al llegar a Cristo, puede romper la maldición de la pobreza, si es la voluntad de Dios, para él. ¿Cómo así? Es posible que haya dos cristianos y que la voluntad de Dios para uno sea enriquecerlo en esta vida, pero la voluntad de Dios para el otro no es enriquecerlo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que al enriquecerlo, él se va a perder, él se va a condenar, él no está preparado suficientemente para tal efecto. Por lo tanto, Dios no va a derramar una bendición económica tan grande porque se pierde. Entonces, por eso dije, la maldición de la pobreza se puede romper por la soberanía de Dios. Y a veces uno en la iglesia encuentra este fenómeno. Hay gente que es muy espiritual, la viejita fulana, muy espiritual, y es espiritual de verdad, verdad. Ora de rodillas, ora por su pastor, ama a Dios, está pobre. Y hay otro creyente en la iglesia que es medio cristiano, medio espiritual. Sin embargo, usted lo ve que está próspero económicamente. ¿Por qué? Porque Dios maneja la prosperidad de sus hijos como Él quiere. No es por nivel espiritual. No, que porque Él tiene el nivel espiritual más alto, Dios le va a dar económicamente bastante. Y porque tiene el nivel espiritual más bajo, Dios no se mueve así, Dios se mueve como Él quiere. Hay cosas que no entendemos. Pero lo que sí sabemos es que la maldición de la pobreza se puede romper. Ahora, lamentablemente, la mayoría de la iglesia hoy es pobre. Hoy la mayoría de los cristianos tiene pobreza. Usted lo ve en el mundo. La mayoría de las iglesias que ha comenzado ha sido el misionero que llega y le predica a los pobres. Sin embargo, no deja de ser la pobreza una maldición. ¿En qué sentido es una maldición? Bueno, ¿qué tal si toda la iglesia del mundo, la iglesia cristiana, en vez de tener la capacidad económica que tiene, tuviera una capacidad económica 3 veces más? Indudablemente sería más fácil para ganar almas. Se predicaría por radio, por televisión, se predicaría en los parques, se predicaría con mejores aparatos, se predicaría en el avión, se repartirían por helicópteros, se repartiría palabra de Dios por todas partes. Si la iglesia tuviera muchísimo más dinero, pudiera predicar más. Hay pastores que dicen, pero yo quisiera tener un poquito de dinero para predicar allá y para irme al pueblo aquel y predicar, y para contratar una avioneta y ir a predicar a otra parte. Pero lamentablemente la mayoría de los proyectos no se llevan a cabo por falta de dinero, porque la iglesia es pobre. Y tenemos que reconocer que la pobreza es una maldición. Quizás tú no te has dado cuenta todavía, pero la pobreza es una maldición. Y nosotros como cristianos no estamos a favor de la pobreza. Estamos en contra de la pobreza. Y si vemos un hermano que no tiene nada, muy pobre, si podemos darle algo, se lo damos, porque no queremos que él esté pobre. No queremos que esté bajo esa maldición. Así que la iglesia puede ayudar a mucha gente a salir de esa maldición, o al menos a luchar contra esa maldición. Una persona que esté muy pobre, que no tiene alimento, los hermanos de la iglesia le pueden ayudar con trigo, con arroz, y le disminuyen su estado crítico, y estás en ese momento combatiendo contra la maldición de la pobreza. Entonces, que quede claro, la maldición de la pobreza se puede romper. Gracias a Dios hay creyentes que han sido prosperados económicamente abundantemente. Ahí tenemos a Gigi Ávila, por ejemplo, en Puerto Rico, un hombre que jamás pensó tener un canal de televisión para predicarle al mundo.
Tenemos también a Canal Luz Satelital, un canal desde una ciudad no tan importante en Argentina como Buenos Aires, desde Rosario, Argentina, donde no hay un nivel económico muy boyante. Sin embargo, ellos tienen un tremendo canal que es el Canal Luz Satelital, un canal precioso que llega a casi 1000 ciudades. Ellos han sabido ir derrotando la maldición de la pobreza, han sido dadivosos, han sido sabios, han ido rompiendo la maldición de la pobreza, y nadie se explica cómo en una ciudad como Rosario haya una iglesia que tenga un canal satelital, donde los ingresos económicos no son tan exagerados como Buenos Aires o Bogotá u otra ciudad del mundo. Sí, querido hermano, que quede claro, el cristiano también arrastra la maldición de la pobreza muchas veces, pero también puede ser prosperado y romper la maldición de la pobreza por medio de la fe y por medio de la obediencia a Dios y por la soberanía de Dios. Dios dice, quiero darle a aquel una fábrica, quiero darle a aquel otra cosa, quiero bendecir a aquel económicamente. Eso es cuestión divina para romper la maldición de la pobreza. Otra maldición que se puede romper es la maldición de la enfermedad. Ya vemos que hay miles de cristianos que han sido sanados. Millones de cristianos han sido sanados. Nosotros aquí en esta iglesia creemos que Cristo sana hoy. Cristo sanó cuando vino y Cristo hoy sana. ¿Y sabe por qué Jesús sanó enfermos? Porque la enfermedad es una maldición. La enfermedad vino por el pecado. Vino por la desobediencia, fue una maldición que Dios trajo, no fue Satanás, fue Dios que trajo esa maldición, aleluya. Y la trajo porque el hombre se enorgulleció y desobedeció. Por eso la otra maldición que se puede romper es la maldición de la enfermedad. No se rompe siempre, hay muchos cristianos que están enfermos y muchos cristianos que ya murieron enfermos. Hay una lista de siervos de Dios que han muerto enfermos. Eliseo fue uno de ellos. La maldición de la enfermedad se puede romper por los mismos elementos que la maldición de la pobreza. Si la persona tiene fe y es la soberanía de Dios sanarlo, se rompe la maldición de la enfermedad. Qué lindo que Jesús, cuando vino, rompió la maldición de la enfermedad 1000 veces. El paralítico que estaba enfermo caminó. Es una maldición ser paralítico, pero Dios, Jesús, rompió esa maldición y el paralítico anduvo. Aquel ciego que no veía tampoco no tenía la bendición de los ojos, sino que tenía la maldición de la ceguera, y Jesús también le dijo, ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista, maestro. Recibe la vista. Y Bartimeo recibió una bendición y rompió Dios una maldición, la maldición de la enfermedad. Así que la enfermedad se puede romper por la sangre de Cristo. Isaías 53:5 dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Usted también se puede sanar por el poder de Dios, porque Dios puede romper hoy la maldición de la enfermedad, y le damos gracias a Dios que la enfermedad se puede romper bajo la fe y bajo la sangre de Cristo, aleluya. Tercera maldición que se puede romper, la muerte espiritual. Nosotros prácticamente estábamos muertos espiritualmente. Cuando estábamos en el mundo, estábamos muertos. Yo tomaba licor, yo era parrandero, yo era mentiroso, yo era tantas cosas. Yo estaba bajo maldición. Yo estaba en el error. Yo estaba muerto espiritualmente, que es una maldición. Tener la muerte espiritual es una maldición. Yo estaba muerto espiritualmente. Pero yo busqué a Dios, me arrepentí de mis pecados y la muerte espiritual se rompió. En la muerte espiritual opera más tu voluntad que en cualquier otra cosa. Depende de ti. Tú eres el que define si quieres romper la maldición de la muerte espiritual. ¿Cómo yo rompo? Me pregunta alguien. ¿Cómo yo rompo la maldición de la muerte espiritual? La rompes tú con tu arrepentimiento. Allí la operación de Dios está más delegada, más relegada. La operación tuya es la más importante, porque tú eres el que te arrepientes, tú mismo eres el que deja el pecado. No es Dios el que deja el pecado, tú dejas el pecado y tú puedes romper esa maldición de la muerte espiritual.
Para romper la maldición de la muerte espiritual se necesita arrepentimiento, no solamente fe. No es solo con fe. Con fe no se puede romper la muerte espiritual. Se necesita arrepentimiento también. La persona debe arrepentirse de sus pecados para que la muerte espiritual quede destrozada. La muerte espiritual es una maldición. Una persona que tiene muerte espiritual. ¿Qué es muerte espiritual? Muerte espiritual es una persona que no tiene comunión con Dios. No tiene acceso a la presencia de Dios. Dios no lo oye porque está muerto. No tiene relación con Dios. Aleluya. Pero si quiere tener vida espiritual, solo tiene que arrepentirse y decir: Señor Jesús, quiero nacer de lo alto. Aleluya. Y cuando la persona nace de lo alto, la muerte espiritual queda rota. Queda rota, porque hay maldiciones que se rompen por medio de la fe del creyente y de la soberanía de Dios. Y en este caso se necesita también arrepentimiento para vencer la maldición de la muerte espiritual. Aleluya. Otra maldición que se puede romper es las maldiciones generacionales. En Éxodo 20 hay una lista de maldiciones generacionales que vienen contra los nietos y los bisnietos y contra los hijos. Una maldición generacional se puede romper. El hijo no tiene por qué ser borracho si el papá fue borracho. El hijo no tiene por qué ser brujo si el papá fue brujo. El hijo rompe la maldición en el nombre de Jesús y dice: no quiero ser más borracho, no quiero ser más brujo. Rompo esa maldición en el nombre de Jesús. Y esa maldición generacional se rompe por medio de tu acción, tu fe, tu testimonio. Gloria a Jesús. Otra maldición que se rompe y que es muy importante romperla es la atadura demoníaca. Cuando estábamos en el mundo estábamos llenos de demonios. Teníamos 12, 15, 50 demonios, hasta 1000, hasta 2000 demonios. El gadareno tenía 2000 demonios. Una persona con 2000 demonios ya pierde la razón. Pero nosotros cargábamos hasta 500 demonios, hasta 300 demonios, hasta 20 demonios. Estábamos atados, encarcelados. Pensábamos que la Biblia no era tan importante, pensábamos que el adulterio era muy importante, pensábamos que sentarse a tomar licor con alguna persona era muy importante. No. Estábamos llenos de demonios. Y la atadura demoníaca es una maldición. Es una maldición. Los demonios acuden donde el desobediente. Repito de nuevo, los demonios corren donde está el desobediente para atormentarlo. Por lo tanto, la atadura demoníaca es una maldición que se rompe, se puede romper por medio de tu fe y por medio de tu santidad. Tú dices al demonio: sal de mi vida, demonio de alcoholismo, demonio de drogadicción, no más, fuera de mi vida. Y el demonio sale, se rompe la maldición demoníaca, se rompe la atadura demoníaca por medio de tu comportamiento en fe. Ahora vamos también a estudiar maldiciones que no se rompen sino al morir o en la segunda venida de Cristo. Nosotros como cristianos no podemos ser tan ignorantes, ni podemos ser tan ilusos de pensar que todo es bendición. Eso no es verdad. El cristiano está batallando con maldiciones, está batallando contra el diablo con maldiciones a cuestas. ¿Cuáles son esas maldiciones? Yo estoy confundido. Yo no sé a qué se refiere usted. ¿Cómo que maldiciones si Cristo nos liberó de la maldición de la ley? Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Sí, de la maldición de la ley, pero no de la maldición de la desobediencia. El desobediente sigue arrastrando maldición. Y te voy a poner un ejemplo que te va a quedar claro. Todo cristiano, sea pastor, evangelista o lo que sea, tiene estas maldiciones todavía con él. Y estarán con él hasta la segunda venida de Cristo. Otra cosa que debemos entender es que no importa la fe que tú tengas, no importa la espiritualidad que tú tengas, no importa la unción que tú tengas, no importa si eres un pastor de la ciudad o eres un ungido de Dios, estas maldiciones las tienes tú y las tiene tu familia y las tiene tu esposa. ¿Qué importante sería que yo supiera eso? Claro que es importante, porque tú estás sabiendo por dónde estás caminando y estás discerniendo qué es lo que te está obstruyendo y estás dándote cuenta de cómo Dios se está moviendo en tu vida y estás entendiendo que la maldición de Dios desde Génesis está vigente en muchos casos todavía. Y comienzo de abajo para arriba. Por ejemplo, un pastor
que sirve a Dios con todo su corazón. Y es un santo, un hombre de Dios. Pero ese pastor, con todo lo que sabe, con todo lo preparado que está, con toda la iglesia que tiene, con todo el ministerio que tiene, se vuelve al pecado. Y voluntariamente comete adulterio con una mujer, 2, 3 años, digamos, nadie lo sabe. La hermana siempre se sienta allá y el pastor siempre ministra acá. Su esposa se sienta allá, pero él tiene una relación adúltera con la chica de allá, del fondo, la del vestido amarillo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese pastor ha caído en pecado y está en adulterio, está maldito. Tiene una maldición encima. Aunque usted me diga que no, usted sabrá por los hechos y por la misma palabra de Dios que ese pastor está bajo maldición. Ese pastor ha pecado, ha incurrido en desobediencia, pues se ganó la maldición de Dios. Si se arrepiente, alguien me pregunta, si se arrepiente, Dios rompe esa maldición. Con el arrepentimiento se rompen maldiciones. Pero hay maldiciones que no se rompen. Por ejemplo, si ese pastor que cayó en pecado y que ha sido maldito por Dios momentáneamente, él como pastor vuelve al Señor y se arrepiente y le dice a la muchacha de amarillo, no quiero saber más nada de ti. La muchacha se va de la iglesia destrozada. Y él sigue con su esposa, acá con su esposa. Él sigue con la suya. Y se arrepintió. De todas maneras, tiene que arrastrar las consecuencias del pecado. Todo cristiano que peca puede que se arrepienta, pero arrastra las consecuencias del pecado. Eso está aquí al final. Las consecuencias del pecado. Segunda de Samuel 12:10. Pablo también lo dice allá en Romanos 7. Dice, el pecado que mora en mí. ¿Qué cree usted que es el pecado? Una maldición. La mamá de las maldiciones. Sin embargo, Pablo dice, el pecado mora en mí. Es decir, que el mismo apóstol Pablo, el grande, el gran hombre de Dios, que estaba bendito, también estaba arrastrando maldiciones. ¿Cómo te parece? El propio Pablo estaba arrastrando maldiciones. Pablo arrastró la maldición de la pobreza, Pablo arrastró la maldición de la persecución, de la traición, arrastró maldiciones. Y estaba bendecido. Es decir, que Pablo tenía al mismo tiempo bendiciones y tenía maldiciones. Claro, las bendiciones en Pablo eran más grandes que las maldiciones. Por eso cuando Pablo se murió, se fue al cielo, porque las bendiciones pesan más. La más grande bendición es tener a Cristo en el corazón. Lázaro, el de Lázaro y el rico de Lucas 16-19. Abraham le dijo, es que él recibió males y el rico recibió bienes. ¿Sabe qué significa eso? El rico recibió bendiciones. ¿Y Lázaro qué recibió? Maldiciones. Pero Lázaro, a pesar de que tenía la maldición de la enfermedad, la maldición de la pobreza, la Biblia dice que él recibió males. Tenía la bendición más grande, que era tener a Cristo en su corazón. Y cuando Lázaro murió, se fue al cielo enseguida y rompió la maldición, que no se rompe sino al morir. Lázaro no pudo romper la maldición de la enfermedad, las llagas que tenía, no pudo romper la maldición de la pobreza en vida. Dios permitió que eso fuese así, pero el día que se murió Lázaro, se fue al cielo bajo la más grande bendición que él tenía, que era aceptar a Cristo en su corazón como Salvador personal. E inmediatamente se rompió la maldición que Lázaro tenía. Ejemplo de maldiciones que están vigentes hoy en día, la menstruación en la mujer. Toda mujer cristiana, por más ungida que esté, no importa si es la esposa del hombre más espiritual de la tierra, le da la menstruación. Y la menstruación es una maldición. Dios lanzó esa maldición contra Eva y contra todas las mujeres el día que Eva pecó. Así que la menstruación es una maldición que todavía las cristianas la cargan. Ahora, si usted quiere engañarse a sí mismo y decir, no, la menstruación es una bendición, hermano. Bueno, llámala como quieras, pero es una maldición. Ponle el nombre que tú quieras. Qué bendición, hermano. Pero es una maldición. Ahora, diferente cosa es que nosotros como cristianos tenemos que tener gozo
en medio de la pelea contra las maldiciones. Estamos luchando contra diferentes maldiciones, pero estamos gozosos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final Dios transforma todas estas maldiciones, las transforma en grandes bendiciones eternas. Palabras preciosas en esta mañana, no tengo con qué decirlo. Mi pastor es un hombre de Dios, aleluya. Así que aquí lo importante es la actitud que tú tengas frente a una maldición. Si tú eres pobre y estás atravesando escasez y tienes dificultades, no puedes comer bien, tienes dificultades con tu alimentación, sopórtalo por amor a Cristo. Estás luchando contra una maldición que se llama la maldición de la pobreza, pero algún día Dios te pondrá en alto y transformará esa maldición en una perla para tu corona, como Lázaro, que había recibido maldiciones y Dios lo premió. Y una parte del premio es por haber soportado esas maldiciones fiel a Dios, aleluya. Otra maldición es el parto con dolor. No importa si es una mujer muy espiritual, el parto sigue siendo con dolor. Poco dolor, mucho dolor, pero dolor, al fin y al cabo. Es una experiencia grotesca. Tercero, las espinas. En Génesis 3:18 tú te das cuenta fácilmente que Dios mandó las espinas. La pregunta es, ¿las ha quitado Dios? La naturaleza misma no os enseña que las espinas están. La naturaleza misma no te enseña que el cabello largo en el hombre es una vergüenza. La naturaleza misma te tiene que enseñar. Como cristiano, si la naturaleza no te enseña, pues entonces estás perdido, porque la naturaleza es una forma de Dios hablar. Tú ves que las rosas todavía tienen espinas, y las espinas en la Biblia aparecieron después del pecado. La espina es una maldición. El trabajo con el sudor de su frente también es una maldición. La gente elude todo lo que sea trabajo forzado, trabajo pesado. Romper rocas o cargar bultos o hacer trabajo con mucho sudor. La gente no quiere eso porque es una maldición. Es una maldición. Dios se lo dijo a Adán: con el sudor de tu frente comerás lo que te dé esta tierra difícilmente. Y esa maldición todavía está vigente. Que yo sepa, todavía está vigente. No sé cuándo fue quitada. Todavía está vigente. Todavía los cristianos sudan. Todavía los cristianos se sofocan. Todavía a los cristianos les cuesta conseguir el pan con el sudor de su frente. La muerte física es otra maldición que no se rompe. Ha muerto Pablo, ha muerto Pedro, ha muerto el apóstol Juan, ha muerto Martín Lutero, ha muerto Juan Calvino. Los más espirituales han muerto. No importa cuán espirituales sean, han muerto. No es que Elías no murió por espiritual, no, hubo más gente espiritual que Elías. Sin embargo, eso es un plan soberano de Dios. Dios quiso coger a Elías. Soberanía de Dios. No porque era más santo, no. Hubo hombres santos y hasta más que Elías. Moisés era un hombre de Dios, David era un hombre de Dios, Samuel era un hombre de Dios. No se puede medir ni siquiera. Eran altísimos hombres de Dios como Abraham, padre de la fe. Pero la muerte física no ha podido ser derrotada. Pablo lo sabía muy bien. Por eso Pablo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, Pablo estaba preparando para el día de su muerte. Pues Pablo sabía que tenía que atravesar por esa maldición. La muerte física es una maldición. Cuando un cristiano muere, por más que nosotros digamos: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, sentimos el dolor y sentimos la separación y sentimos la ansiedad de saber que no le veremos más la cara por un largo tiempo. El cristiano no quiere morirse. Morirse es una maldición que no se rompe por fe. Se rompe al morir o en la segunda venida de Cristo. Otra maldición bien pesada, y esa sí nos molesta a todos, se llama la vejez. La vejez, 2 Corintios 5, 1 al 4, es otra maldición. Qué bueno ser joven. Alguien dijo: juventud, divino tesoro. Han pasado siglos y ningún anciano se ha atrevido a decir: esto es difícil, la ancianidad. A uno lo aborrecen, lo tiran, uno no tiene fuerza, uno va perdiendo la capacidad. La ancianidad es una maldición. Y es una maldición que afecta cada órgano de tu cuerpo. La ancianidad te afecta las uñas, los huesos, te afecta el corazón, te afecta el cerebro. La ancianidad es para todos los cristianos. Ah, no, pero es que yo soy espiritual y estoy rejuvenecido como el águila.
por más espiritual que tú seas, y por más rejuvenecido que esté tu rostro, porque no eres borracho, ni adúltero, ni mentiroso, ni trasnochador, que eso gasta el rostro, a pesar de eso, sobre ti está la maldición de la vejez. Aunque te salgan las formas de vejez, aunque tengas sobre tu rostro esas líneas de ancianidad, no te las puedes quitar con Max Factor, no te las puedes quitar con pintura, no te las puedes quitar con algún polvo especial. Esas líneas de vejez están ahí. Y tú no quieres tener esas arrugas. No he visto el primero que diga, ay, me veo divina con las arrugas. No hay la primera persona. Las personas después de los 40 años no quieren decir la edad, porque les da vergüenza, porque es que es una vergüenza. La ancianidad es una vergüenza, que hay que saberla enfrentar. Hay que saberla enfrentar. Tú no debes enfrentarla con vergüenza, no. Como cristiano, tú tienes que enfrentarla con la cabeza en alto y diciendo, en el nombre de Jesús, Cristo rompió esa maldición de la vejez. La estoy atravesando, estoy peleando contra la vejez, pero no voy a estar en vergüenza porque Cristo ya me libertó. Por fe. Por fe ya te libertó de la ancianidad, pero en la realidad la tienes. La vejez no se rompe al morir, o en la segunda venida de Cristo es que se rompe, solamente. Y la última, que fue la primera que comenzamos, las consecuencias del pecado. El pecado trae consecuencias que nunca se le quitan, ni que sea cristiano. Ah, no, que el cristiano cayó, pues tiene que pagar consecuencias. En 2 Samuel, Dios se lo dijo a David: David, pecaste, te arrepentiste, David, pero la espada no se apartará de tu casa. Hay consecuencias para el pecado, y así también es hoy en el Nuevo Testamento. Hebreos 12 habla de la disciplina, que Dios azota y castiga a todo el que recibe por hijo. No es que Dios castiga a los mundanos, solamente Dios castiga a los hijos de Él. ¿Y cuándo los castiga? Cuando hay desobediencia. Dios trabaja con maldiciones. Dios no es ningún brujo. Los brujos también trabajan con maldiciones, pero Dios trabaja con maldiciones porque Dios es justo y Dios tiene que bendecir al obediente y tiene que maldecir al desobediente. Yo lo reconozco, yo no quiero ser desobediente. Yo sé que si yo soy desobediente, Dios me maldice, porque eso va inherente en su naturaleza. Esto no es de la dispensación de la ley, ni de la gracia, ni de la dispensación de Adán. Esto es el carácter de Dios, que no cambia nunca. Dios bendice al obediente y maldice al desobediente. Llámese como se llame. A Caín lo maldijo, fue desobediente, lo maldijo. A Abel lo bendijo porque fue obediente. Eso no cambia. A Moisés lo bendijo porque fue obediente. Moisés tenía bendiciones, pero también tenía unas cuantas maldiciones que arrastraba, como la vejez, el trabajo, las espinas, la menstruación, el parto y otras más que no caben en el tablero. Hoy en día el cristiano está peleando contra el diablo y contra maldiciones que no se han roto. Las que puedes romper, rómpelas. Rompe estas maldiciones. Pero las que no se pueden romper, sopórtalas. Tienes que soportarlas. Y Dios algún día transformará estas maldiciones en bendiciones. Mira, este es mi hijo. Soportó la maldición de la pobreza, como Lázaro. Soportó la maldición de la enfermedad. Soportó la maldición del desprecio del rico. Pero ahora te recibo en gloria y te transformé, hijo mío. Todas esas maldiciones del mundo, te las transformé en bendiciones. Ahora son perlas en tu corona. ¡Aleluya! O sea, esto es importante, que el cristiano sepa esto, para que no ande perdido. Hay gente que anda perdida, no sabe por dónde se mueve. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué será que esto es así? ¿Por qué Dios me permite esta prueba? Llamamos a todo prueba cuando a veces no es prueba sino una maldición. O sea, acerquémonos a Dios. Leamos la palabra de Dios. Cuando nos humillamos en la presencia de Dios, recibimos iluminación del cielo. Y en la iluminación Dios te dice: hijo mío, date cuenta que en la Biblia yo escribí que la ancianidad es una maldición. Pablo lo dijo en 2 Corintios capítulo 5. Pablo lo dijo: nuestro tabernáculo, si se deshiciere, tenemos un edificio de Dios hecho en los cielos, pero no queremos ser desvestidos, sino queremos más bien ser revestidos. Es decir, Pablo no quería morir, no quería estar anciano, pero él sabía que estaba enfrentando maldiciones que no se rompen. Querido creyente, sé realista con la verdad. No viva sobre nubes diciendo cosas que no son.
Cosas que ni siquiera están en la Biblia. Todo lo que tenemos predicado está en la Biblia. La maldición de las espinas todavía está vigente. La maldición de las espinas es de Génesis y todavía está vigente. ¿Cómo me doy cuenta que está vigente? Ves al campo y coge una rosa. Si tiene espinas es porque está vigente. Y si no tiene espinas, ganaste. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nos vemos en otro próximo programa. Que la paz del Señor esté con ustedes. Sin Dios viví y era mi ser cual nave naufragada. Sombras doquier, desasosiego en mi vida reinaba. Pero el Señor mi condición tan vil mirando estaba, que equivocado en el mundo me hallaba, el pecado que es vivir sin Dios. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida del gran pecado que es vivir sin Dios.